Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra física. La física es evidente. Tiene muerte. Tiene desastre por doquier. Río de sangre. Sus secuelas de hambre, de enfermedad. Las ha conocido el mundo y las verá de nuevo. Pero la guerra espiritual, muy pocos son conscientes de ella. Muy pocos han adquirido el conocimiento para enfrentarla y vencer. Y esos pocos son los que tienen la espada de verdad y justicia, la que el anciano de los días y según el Apocalipsis tiene saliendo de su boca, la que él mismo dijo que no venía a traer paz a este mundo, sino espada. Ese es el símbolo que nos acompaña esta noche para los guerreros que entienden y ven la realidad de la guerra espiritual que hay que ganar para que la física no los pueda tocar. Bienvenidos y buenas noches. Hablamos del espíritu en la transmisión inmediatamente anterior. Y qué maravilla poder profundizar en el origen del espíritu, que nosotros somos espíritu realmente. El cuerpo indiscutiblemente es propiedad del espíritu del ser humano, pero no es la finalidad de la existencia del mismo, y mucho menos quien determina el inicio o el final de la vida, puesto que la biología no es por sobre lo espiritual. Una de las dos fue primero, la espiritual, y por ella existe la realidad biológica, porque en esta dimensión y plano en el que los hombres habitamos este planeta Tierra, se requiere un cuerpo, y ese cuerpo existe para que nuestro espíritu pueda aprender aquí. La manifestación de nuestro espíritu sucede a través de estos cuerpos que tenemos, y eso lo han llamado los hombres del Shield-Ho encarnación. Nosotros somos seres reencarnantes, y por ello el cuerpo no representa la vida real. Nacemos y morimos, entre comillas solamente, porque la inmortalidad es del espíritu, y algún día recuperaremos también la inmortalidad de estos cuerpos, que nos fue arrebatada por la manipulación que produjo la rebelión extraterrestre, denunciada por los hombres del Shield-Ho en el Apocalipsis, por Isaías, por Enoch, por Daniel y por tantos conocimientos y registros revelados que hoy en día se encuentran al alcance de cualquier investigador del planeta Tierra. Con estas palabras es necesario darle continuidad a lo que estamos aprendiendo. Comenzamos una serie llamada La Verdad del Cielo con la finalidad de ir poco a poco en estos pequeños episodios o espacios que tenemos para dialogar de tan solo una hora, y metódicamente comprendiendo la realidad espiritual, la realidad de alma y la realidad del mundo, la realidad de la guerra y lo que en definitiva podemos hacer para enfrentarla, que es mucho, muchísimo. Y ello implica que la ignorancia sea completamente derrotada. Aquí pues, este es apenas un primer paso, que nos encontremos todas las noches, nosotros, tú y yo, allá en tu casa, en tu celular y en donde me estés viendo, para compartir estos conocimientos que no son míos, sino vuestros. Ahora bien, entendiendo que el espíritu es quien verdaderamente somos nosotros, debemos retomar algunas precisiones que hicimos en la transmisión anterior, la cual les recomiendo ampliamente que estudien. El espíritu de nosotros es memoria. Es memoria. No es una memoria mental, puesto que la mente es en realidad el almacén de datos que celularmente nuestro cuerpo alberga y funciona como el hogar permanente de nuestro pensamiento, de nuestra razón. Pero el intelecto es más que mente, el intelecto es espíritu.
y ya se conforma a partir de la acumulación de las memorias aprendidas en nuestra vida y en nuestras vidas. El intelecto se comenzó a conformar desde el primer impulso del primer día de creación en el que nosotros fuimos sembrados en este planeta Tierra. Y para quienes por primera vez se acercan a este conocimiento del Shelho, deben saber que el primer día de creación es el entonces del pasado en el que fuimos cavernícolas. Nunca animales, pero el hombre primario sí existió. El hombre que tuvo que aprender incluso qué era comer, qué era reproducirse, qué era una familia, qué era un alimento, qué era, y poco a poco, la supervivencia. Ese hombre existió, avanzó en su espíritu con la acumulación de memorias que acrecentaron su intelecto hasta permitirle tener razón, momento en el cual trasciende al segundo día de creación en el que nos encontramos nosotros. El uso de la razón prima en la humanidad terrestre. Con ella es que se hicieron las ciudades, con ella es que se imparte el conocimiento, con ella se educan nuestros hijos y con ella se trabaja en las labores y profesiones que existen en la tierra. Sin embargo, siendo eso muy bueno, no es la finalidad de la existencia, ni es el punto máximo de el desarrollo intelectual del hombre. Para serles franco, según los hombres de las estrellas, es un punto bastante atrasado, porque ellos hace mucho tiempo, hace muchas eras, pasaron por el punto en el que está atravesando actualmente la humanidad terrestre. Y la razón se convirtió en ellos en la catapulta a la inteligencia que en este momento es el estado en el que viven. Muy superior a la razón es la inteligencia. La inteligencia ya roza el alma. La inteligencia ya trabaja con el espíritu, no con la mente. La inteligencia ya aflora en quien tiene el corazón completamente abierto. Y en la humanidad terrestre eso no sucede. El corazón está hermético y endurecido por culpa del materialismo que impera en este mundo, no en los demás. Por lo tanto, siendo seres espirituales por naturaleza, nos han hecho o nos han conducido con engaños al materialismo, siendo espirituales. Y eso nos ha hecho vivir encarnaciones enteras en contra de la naturaleza humana. El materialismo no es la naturaleza humana. Simplemente es el apego a una sustancia viscosa y densa llamada materia, que en el pensamiento es una muy baja vibración, en la cual tienen cabida el odio, el resentimiento, la ira, el egoísmo, la codicia o ambición. Y bajo ese modelo de existencia, con esas leyes, la humanidad es sencillamente sujeta a un caos cotidiano. Y eso no es una teoría, esa es la radiografía de la realidad. Y los hombres de las estrellas lo conocen perfectamente y nos lo han explicado abiertamente en sus conocimientos. Ahora bien, si ese ha sido el punto inicial del hombre, desde que cavernícola fue hasta el día de hoy, quiere decir que cada memoria grabada en su espíritu por acción de la vivencia lo fue conformando poco a poco, poco a poco. Lo que ustedes deben saber al momento actual que estamos dialogando es que el espíritu es la sumatoria de las memorias que hemos acumulado por vivencia en todas nuestras encarnaciones. Si, como lo dije, estas manos fueron dadas para servir, porque para eso son, y las usamos para matar, esa memoria queda grabada en nuestro espíritu bajo una ley. Toda fuerza que liberéis o produzcáis en acción contra un semejante, se devolverá a vosotros a su debido tiempo. Nada que afecte a tu semejante quedará impune. Y esa ley enseñada desde arriba, llamada karma y dharma, es la
ajustadora del espíritu, en tanto el hombre más violente la ley eterna, acumula karmas para sí mismo, cargando su propio espíritu de las memorias tenebrosas, efecto de sus malas acciones. Y al mismo tiempo, esa es la consecuencia que se muestra en el atraso, en la miseria y en la ruina que un ser humano, aparentemente por accidente, tiene que padecer en su vida. No es verdad. Los accidentes no existen. Todo está sujeto a una ley, y esa ley es la verdad y la justicia. Si ese espíritu carece de verdad, la justicia simplemente no será su vida cotidiana. Él mismo produjo la miseria en la que vive. La pregunta es, ¿lo habían visto así antes? ¿Se habían atribuido la responsabilidad de sus propios actos equívocos y también del sufrimiento y el dolor que estos ocasionan? Usualmente el hombre busca a quien culpar de sus propios dolores, y esa acción, en definitiva, no le ayuda a superar o a reivindicar su propio espíritu, que fue quien produjo ese dolor. Estos conocimientos existen para cambiar la perspectiva, para hacer un ajuste mental hacia la realidad de la ley eterna y no del patrón cultural de lo que se enseña en este mundo, que es falso. Verán entonces que si el espíritu es la sumatoria de nuestras memorias, al mismo tiempo es la resultante del avance o el atraso espiritual. Y es que de eso justamente yo quiero que hablemos esta noche. ¿Por qué hay espíritus atrasados en este mundo? ¿Por qué? ¿Y qué significa y qué es ese atraso? Bueno, el avance espiritual en un individuo se puede ver notar de muchas maneras, pero en síntesis, se notan en su comportamiento, en su proceder, que está siempre en el marco de el amor, siempre en el contexto de la paz, de la serenidad, siempre mostrando respuestas de alta sabiduría. Y, sobre todo, son aquellos que tienen cualidades, capacidades para resolver los asuntos que los afligen en su propia vida. Esa clase de individuos especiales son quienes muestran su propio avance espiritual. Son humildes y ejemplares en su desenvolvimiento general. Usualmente son muy amados por las personas. Cuando estos aparecen en una familia, la familia los ama. Porque cuando lo ven llegar, no ven llegar una fuente de problemas. Al contrario, habiendo muchos problemas, cuando esa persona aparece, ven en ella llegar la solución a esos problemas. Porque siempre tiene capacidad de buscar una salida asertiva. Por su conducta serena, calmada, ecuánime, revestida de todas las virtudes de las cuales se visten los ángeles y los querubines en el cielo. Pero estos son hombres de carne y hueso en el planeta Tierra. Esa clase de individuos especiales ya existen en este planeta. Y no son el resultado de una buena educación del colegio. No es así. Tampoco son el resultado de una buena universidad que pudieron pagar. No. Si eso fuera así, los presidentes, gobernantes de las naciones, que son quienes han ido a las mejores universidades del mundo, las más costosas, serían los más honorables señores, los más sabios para dirigir y solucionar los problemas de sus pueblos. Sin embargo, eso no sucede. Los presidentes de renombre, cuando aparecen y en su turno, generan más pobreza, más miseria, menos hospitales, menos educación, peor cualquier situación que beneficie al pueblo y mejor cualquiera que los beneficie a ellos.
Entonces no está la sabiduría en la universidad, está en el trabajo interior que ese espíritu haya dedicado en búsqueda de la luz en sus vidas, sus vidas. Dicho de otra manera para que ustedes lo tengan en cuenta. El espíritu y la sabiduría que muestra un individuo siempre es resultante del trabajo de sus encarnaciones anteriores, no de la presente. Por eso esta sabiduría a la cual me refiero se muestra muchas veces en estos individuos desde que son niños y crecen cultivándola, porque no les interesan las cosas del mundo a estos pequeños en edad. Siempre son o se sienten atraídos por las cosas profundas de la vida. Siempre que las ponen a leer, por ejemplo, cuentos, desechan aquellas fábulas que carecen de moralejas, que no tengan sentido. Les gustan más los libros sabios, los profundos. Esos niños que se interesan por lo grande y no por lo inverosímil, son los que traen un espíritu maravilloso preparado en otros tiempos. Ahora, con este diálogo, ustedes pueden comprender cuáles son los espíritus atrasados. Son los que han acumulado para sí el error, el violar constantemente las leyes eternas. Una ley eterna para que tengamos una idea de lo que significa violentarla. Haciendo uso equivocado de este cuerpo, se violan las leyes eternas.